Hola chicos, les doy la bienvenida a esta materia que se llama Métodos y Técnicas de Investigación Social. Quiero comenzar mostrándoles que ya tenemos prácticamente la clase de la asignatura justamente en Google Classroom. Quiero que ustedes vean que ya tenemos pues por aquí asignado el calendario de actividades que les adjunté por si lo necesitan descargar o si lo necesitan revisar. También les adjunté el machote con el que vamos a trabajar el protocolo de investigación y que en su momento les estaré platicando con cuáles características lo estaremos llenando, pero para que ustedes sepan que es justo con el que vamos a trabajar. Si ustedes ya han hecho algún otro protocolo de investigación, algún ensayo de investigación, alguna tesina, puede servirnos para poder trabajarlo, pero también esta estructura nos da la pauta para que solamente podamos ir llenando los huecos de información y con esto nuestro trabajo quede presentable, quede completo y tenga calidad. También ahí les adjunté los libros que vamos a utilizar a lo largo del cuatrimestre. Si bien es cierto que no les voy a dejar resúmenes ni estas cosas, nos pueden servir de apoyo y de consulta para las diferentes actividades que estaremos realizando, comenzando con la del día de hoy. Y por supuesto les dejé el temario, que es el mismo que voy a adjuntar en la presentación de los criterios de evaluación que ya platicábamos en la tarde. Entonces, esto para que ustedes vean que ya tenemos pues por aquí en Classroom la materia dispuesta y disponible para que ustedes puedan entrar y puedan conocer las características y los documentos que ya están para ustedes, ¿sale? Entonces, eso por un lado. Por otro, pues vamos a darle un comienzo al tema que corresponde al día de hoy, dadas las circunstancias y tantos atropellos que de pronto sucedieron este día. Quiero reafirmar mi disculpa por toda la situación ocurrida y el agradecimiento por su paciencia y pues porque están al pendiente, ¿no? De verdad agradecerles que estuvieron al pendiente de la situación, aunque de pronto ya no pude conectarme yo y algunos de los compañeros y bueno, la situación tiene una solución y por eso estamos aquí tomando esta primer clase de esta manera un poco habitual. Ahora bien, además de eso, agregarles que me da mucho gusto encontrarme con ustedes, me da mucho gusto coincidir con un grupo tan grande de donde ojalá podamos aprender mucho de manera conjunta y por supuesto que me pongo a sus órdenes por si ustedes necesitan algo con respecto a material, con respecto a conocer algunas técnicas que por supuesto las veremos a lo largo de la materia y también ustedes que ya van en octavo cuatrimestre pues ofrecerles la oportunidad para el tema de sus prácticas. Con mucho gusto puedo apoyarles también en esa parte o si necesitan algún tipo de asesoría estoy para servirles. Entonces vamos a comenzar con este tema que particularmente me parece uno de los más importantes en el campo de la investigación social, porque hay muchos conceptos que de pronto nos van a ayudar en la parte cualitativa del protocolo de investigación y que son el cimiento para que podamos aprender y comprender otros tantos conceptos que nos van a ser útiles en el esquema profesional. Fíjense bien, el desarrollo comunitario, aunque pareciera un tema muy sencillo, realmente tiene su complejidad. Y es que en el tema del desarrollo al que vamos a conceptualizar como progreso, avance, crecimiento y a la parte de lo comunitario que se refiere a la comunidad y cómo es que vivimos en grupos y en sociedad, aquí hay ciertas limitantes y ciertas aperturas que nos permiten el desarrollo. Por un lado, entiéndase que el desarrollo no necesariamente es la acumulación. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas personas creen que ir de lo poco a lo mucho, eso es el desarrollo. Es decir, híjole, vivo en una casa muy pequeña, cambiarme a una más grande, eso es desarrollo, ¿no? Si yo trabajo en un lugar que no me permite crecer laboralmente, pero me voy a otro que sí, eso es desarrollo. Vamos a suponer que sí, pero también el desarrollo se refiere a que cada uno, desde su propia perspectiva y desde el lugar que ocupa en la sociedad en la que vive, pueda desarrollarse y pueda crecer de manera individual, pueda explotar sus potencialidades para poder ofrecer una oportunidad de progreso a la comunidad a la que corresponde. Fíjense bien. El ser humano necesita vivir en sociedad. Nosotros buscamos siempre ser parte de una sociedad y eso porque ya venimos de una. El origen del ser humano corresponde a nacer en una sociedad.
La primera sociedad de la que nosotros crecimos o somos, pues es la familia. Nuestra familia es el principal núcleo en donde nosotros aprendemos un lenguaje. La familia es el espacio en donde aprendemos a comunicarnos, aprendemos a tener una identidad, aprendemos a sobresalir por el resto de otras personas, aunque seamos de la misma familia. En la familia aprendemos que existen los valores, las normas, los premios, pero de alguna u otra forma no nos damos cuenta que en la sociedad esto también existe. Es decir, de la forma o de la manera en la que tú te has desarrollado en tu esquema familiar, será la misma manera en la que tú te vas a desarrollar en el esquema social. Si en tu familia hay algún tipo de ausencia paterna, materna, afectiva, económica, lo más probable es que la manera en la que tú vas a buscar desarrollarte socialmente sea igual, con este tipo de ausencias que inconscientemente vas a querer producir o llenar eligiendo ciertas situaciones, personas o circunstancias que te rodeen en el esquema social. Entonces, el desarrollo comunitario nos invita a poder avanzar de una forma individual y de una forma colectiva. Y es que el ser humano busca de alguna u otra forma pertenecer a un esquema social. Para esto y para poder comprenderlo, vamos a revisar un video del que a continuación pues vamos a platicar algunos conceptos. Bueno, justo como lo mencionamos en el video, aquí hay dos características importantes que van a ser parte fundamental del esquema de la comunidad y de lo social. Principalmente tenemos el diálogo y en consecuencia tenemos el concepto de humanización. Por un lado, el diálogo es esta particularidad que nos permite poder comunicarnos con otras personas. El diálogo requiere de un ir y venir de información. En el diálogo yo hablo, pero soy escuchado. En el diálogo yo escucho lo que el otro tiene que decir. Hay dos elementos importantes para el diálogo. Primero, cómo me estoy comunicando y segundo, qué es lo que estoy comunicando. Otra vez, hay dos elementos importantes para el diálogo. Uno, cómo me estoy comunicando y dos, ¿qué es lo que estoy comunicando? Así pues, el diálogo en el esquema de la humanización es lo siguiente. Una palabra que se repite a lo largo del video es el esquema de conflicto. Y es que socialmente hay una gran serie de conflictos que de pronto
pueden tener una solución si es que esto puede llevarse a cabo a través del diálogo. Si tú te das cuenta hoy en día, hay una gran cantidad de conflictos que ocurren. Vamos a poner de contexto algunos temas, ¿no? Por ejemplo, está el tema del feminismo, del cual no voy a ahondar ni voy a profundizar mucho porque habrá otros momentos a lo largo de las sesiones en donde platicaremos muy a fondo de este tipo de conflictos. Pero vamos a ponerlo aquí sobre la mesa, ¿no? Tenemos por un lado el feminismo, tenemos el machismo, tenemos el aborto, tenemos las cuestiones de provida, tenemos los feminicidios, tenemos toda esta gama de cuestiones a las que llamaremos conflicto, se han ido manifestando porque aquí ocurre que hay una gran necesidad de diálogo. Si ustedes se fijan, cada manifestación, por muy violenta que sea o no, requiere de un diálogo. Y es que justamente eso es lo que separa o une, según lo podamos observar, a una determinada sociedad. Entonces, el objetivo de revisar este video es para que tú te des cuenta que la necesidad del ser humano de ser parte de una sociedad es grande y que el objetivo principal de vivir en sociedad o de vivir en una comunidad es nuestro desarrollo. Pero el desarrollo no solamente es económico o el desarrollo no solamente es material. Nosotros somos parte de una sociedad para desarrollarnos de manera emocional, para desarrollarnos de manera espiritual, para desarrollarnos de manera en la que nosotros sintamos que el avance se está viendo. Así que para eso es importante observar qué es una comunidad. Una comunidad es como tal un conjunto o asociación de individuos a los que nosotros, por ejemplo, en el área en la que nosotros trabajamos, que es el área de salud mental, nosotros vamos a enfocarlo al tema humano, por supuesto. Entonces, una comunidad es un grupo de personas en la que hay ciertos aspectos que se comparten. Por ejemplo, algunas características, algunos intereses, algunas propiedades tanto emocionales como afectivas, como materiales y algunos objetivos en común. En una comunidad va a haber una gran cantidad de personas que tengan aspectos en común. Esto nos permite tener como esta unidad, ¿no? Entonces, la comunidad tiene los elementos anteriormente mencionados: el diálogo, la participación, la pertenencia y el desarrollo, que es justamente de lo que estamos hablando. Entonces, una vez que entendemos qué es la comunidad, aquí hay algunos aspectos que nos van a ayudar a comprender con más profundidad el tema del desarrollo comunitario. Fíjate bien, hay diferentes puntos de vista que nos permiten entender y comprender cómo es que funcionan las comunidades humanas. Por ejemplo, a nosotros nos corresponde el punto de vista psicológico, hay un punto de vista sociológico, hay otro punto de vista económico, un punto de vista jurídico, etcétera, pero aquí nos vamos a enfocar en el punto de vista antropológico. ¿Qué estudia la antropología? Antropo significa hombre. Logos o logía, estudio o tratado. Por lo tanto, la antropología se encarga de estudiar el desarrollo del hombre. Lo que tú tienes de tu lado izquierdo es una lista de una gran cantidad de cuestiones, y por supuesto que nos faltan más, que son importantes para que el ser humano pueda desarrollarse desde la postura antropológica en una comunidad. Principalmente tenemos el idioma, y es que no necesariamente es el idioma que tú hablas lo importante, sino la manera en la que nosotros nos damos a entender. Si tú llegas a un país o a un lugar donde no hablas el idioma de las personas que habitan ese espacio, probablemente para darte a entender vas a tener que utilizar algunas señas, algunos símbolos, qué sé yo. El punto es que alguien te entienda. Justo esta parte viene desde que nosotros somos pequeños. Cuando nosotros somos pequeños, que todavía no tenemos un acervo de palabras lo suficientemente amplio para darnos a conocer o darnos a entender o tratar de comunicar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, cuando somos pequeños utilizaremos estrategias que nos permitan darnos a entender precisamente. ¿Ya te fijaste que por lo menos un niño, la primera palabra que aprende es mamá o papá? Y si no es mamá o papá, entonces la palabra que aprende es bibi, y si no es bibi es leche, y si no es leche es agua. Por lo tanto, ni siquiera son palabras que son significativas para el ser humano. El ser humano tendría que aprender a decir la primera palabra más importante, su nombre. Nosotros, en lugar de aprender a decir mamá o papá primero, tendríamos que aprender a decir nuestro nombre. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a generar una identidad personal.
¿Ya te fijaste que el ser humano pone por encima de su propia prioridad, que es sí mismo, a otras personas? ¿Ya te diste cuenta que nosotros aprendemos a entender a los demás, a querer a los demás, a aceptar a los demás, pero al último dejamos la parte más importante, que es a nosotros mismos, aceptarnos a nosotros, entendernos a nosotros, etcétera? El idioma es una parte fundamental para que podamos ser parte de una sociedad o de una comunidad. Cuando nosotros no hablamos el idioma del espacio en el que nos encontramos, aquí tenemos dos opciones: o lo aprendemos o nos retiramos, porque si no, nunca nos vamos a dar a entender. Por otro lado, tenemos las costumbres. Las costumbres es una de las características que también aprendimos en nuestro primer sistema social, que es la familia. Hay familias que acostumbran a reunirse cada fin de semana, hay familias que acostumbran a visitar a la abuela, hay familias que acostumbran el contacto físico, ¿sabes? Las muestras de cariño. Hay familias que acostumbran ciertas actividades que se tienen que hacer porque eso indica que la familia está en una constante dinámica de interacción. Sin embargo, hay otras familias en donde esto no se ve. Por ejemplo, hay familias en donde el contacto físico, los abrazos, solamente son permitidos en los cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, y por ahí si se nos atraviesa algún otro momento, pues también. Pero a veces el contacto físico se vuelve algo que no acostumbramos. Ahora entiendes por qué, si esto no lo tengo tan aprendido y tan observado en mi propio sistema familiar, me va a costar un poco de trabajo llevarlo a mis acciones en el sistema social en el que me encuentro. Otra de las palabras desde el punto de vista antropológico es la visión del mundo. Hay una palabra muy interesante que se llama cosmovisión. La cosmovisión es una perspectiva que yo tengo del mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que ha observado ciertas actitudes, conductas, aspectos en mi sistema familiar, yo voy a creer que así es el mundo. Vamos a poner de contexto lo siguiente. Hay familias que acostumbran a ir cada domingo a misa. Parte importante de su unión familiar, de su esquema y de su dinámica familiar, pues es la religión. Y entonces mi visión del mundo quiere decir que donde haya religión me voy a sentir como en casa, o donde haya una creencia religiosa o un dogma religioso, ¿no? Entonces mi visión del mundo va a estar determinada según lo que yo ya tengo aprendido, lo que tengo observado y lo que tengo introyectado que he recibido desde mi propia familia. Hay personas que tienen como visión del mundo la cuestión de la pareja, si quieren o no hijos, que es más importante ganar dinero y tener un buen trabajo. Tu visión del mundo va a estar determinada desde la postura en la que tu visión del mundo fue dándose de tu esquema familiar. Por otro lado, tenemos los valores, que cabe recalcar que los valores por sí solos no sirven. A comparación de lo que siempre nos han dicho desde la primaria, ¿no? Desde ciencias sociales y desde civismo y desde todas estas materias, pues los valores no sirven para nada, muchachos. Los valores por sí solos no sirven. Hay que hacer algo con ellos. Por ejemplo, ¿las personas que están en la cárcel tendrán valores? Por supuesto que sí. La pregunta es, ¿los utilizaron? Por supuesto que no. Entonces, los valores por sí solos no tienen una utilidad, no tienen un valor. Los valores necesitan ser utilizados para que entonces el ser humano, a través de la acción, pueda dar esta importancia que requiere y un valor, por supuesto, ¿no? Las creencias, no solamente las creencias religiosas, las creencias emocionales, las creencias sociales, las creencias afectivas, etcétera, ¿sí? Vamos, por ejemplo, con lo siguiente. Una creencia emocional, ¿cuál es? Pues que si mis papás tienen muchos años de casados es porque se aman. Entonces yo voy a buscar una pareja con la que dure los mismos años de casados porque es por amor. Es una de las creencias que de a poco vamos aprendiendo desde el sentido familiar para llevarlo a nuestra propia experiencia. Y luego cuando vamos creciendo y vamos madurando nos damos cuenta que no, que efectivamente el hecho de que nuestra cuestión familiar sea una no significa que va a ser siempre igual para nosotros. El tema de la ubicación geográfica, las tareas que realizamos, el trabajo que elegimos, los estudios en los que nos vamos a enfocar, el estatus social al que pertenecemos, los roles que utilizamos para sobrevivir en un aspecto social, la edad que nosotros tenemos, algunos problemas sociales o personales adjuntos a los intereses y el sentido de pertenencia. Cada uno de estos aspectos y por
supuesto que nos faltan muchos más, son el punto de vista antropológico que se necesita para que una comunidad humana pueda compartir con otros este esquema. Quiero regresarme a un punto que es el de los roles. Nosotros necesitamos ocupar un rol para poder ser parte de una jerarquía social. Cuando en un sistema familiar hace falta un elemento, hay una ausencia, por ejemplo, paterna o materna o de lo que sea, inconscientemente otro elemento del sistema necesita cubrir esa necesidad y que es importante para los demás elementos de la familia. Entonces nunca falta alguien que inconscientemente toma este rol paterno, un rol proveedor, un rol líder, un rol de organización, un rol de normas, un rol de disciplina. Y justamente cuando alguien toma ese rol, se olvida del propio. De pronto ya me di cuenta que estoy ocupando un rol que no es el mío y entonces también aquí me hago consciente que no estoy viviendo mi propia vida. Y entonces mientras yo me haga cargo de roles que no son míos, en automático pierdo mi identidad porque yo no sé entonces qué me corresponde a mí. Sé lo que le correspondería al espacio que estoy llenando, pero no sé lo que me corresponde a mí en el rol que a mí me toca vivir en un aspecto social. Por otro lado, vamos a tener aquí algunos elementos necesarios para que exista una comunidad. No va a existir una comunidad mientras estos elementos no se encuentren ahí. Vámonos de izquierda a derecha. Por un lado tenemos el elemento de pertenencia, ¿sale? La pertenencia es importante porque nos permite ser parte de. Y entonces, para ser parte de, necesito tener una historia, una identidad, signos, símbolos, derechos y aperturas hacia los deberes. Esto que acabo de decir es lo que me permite ser parte de un esquema social, de una comunidad. Yo voy a compartir la misma historia de la comunidad a la que estoy eligiendo pertenecer. Ahí te va un ejemplo. Todos ustedes están estudiando psicología. No es casualidad que sea este grupo de 12 personas con 12 adultos que deseen estudiar la misma carrera. Hay una teoría que explica que la carrera que nosotros elegimos de pronto empieza a sanar ciertas partes de nuestra historia. Si ustedes eligieron esta carrera porque consideran que la parte del estudio de la mente humana es importante, estoy de acuerdo. Pero también la eligieron porque hay muchas cosas personales que es importante sanar. Así que esto es como nos permite ser pertenecientes a un esquema social, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestra historia? ¿Cuál es nuestra identidad? Una vez que yo conozco mi historia, una vez que yo conozco mi identidad, entonces sé a qué grupo pertenezco, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros vamos al siguiente elemento, que es la influencia, esta se refiere a la capacidad para poder literar, influenciar a otros individuos en determinadas acciones. Quiero recalcar lo siguiente. Hoy en día, la palabra influencer está muy de moda. Pero esta palabra ha sido construida por las necesidades de una sociedad joven. Hay que descartar o hay que separar la palabra influencia de la palabra manipulación. ¿Por qué? La palabra influencia o influenciar a alguien siempre trae consecuencias positivas. La palabra manipulación trae consecuencias negativas. Hoy en día, en las redes sociales, la televisión, en la sociedad misma, hay una gran cantidad de manipulación, lo que nosotros de pronto confundimos con influencia. Hoy en día, muchos chicos se visten igual, piensan igual, debaten igual, no tienen un pensamiento y un criterio propio porque es mejor ser del criterio del montón. Y entonces en lugar de que yo tenga una influencia positiva para mi propio autoconocimiento, estoy siendo manipulado por las redes sociales, empezando por esa parte y continuando porque no solamente son las redes, sino también toda la publicidad que ahí encontramos. Tú estás obligado a poder comprender qué es lo que te influencia o qué es lo que te manipula. Te voy a poner un ejemplo. A mí me resulta muy
interesante y al mismo tiempo decepcionante que cuando tengo a una persona en terapia, en el consultorio, a veces llegan con situaciones personales en donde las redes sociales, el Facebook, por ejemplo, ya les causó problemas en su relación de pareja. No hace mucho, dentro de lo que yo trabajaba con una persona, esta persona dice, mi relación está a punto de terminarse porque X chavo me dio un like y entonces mi novio se puso fúrico y me dijo que quería terminar conmigo. Y entonces la pregunta que yo le hacía es, ¿qué tan importante es tener redes sociales para darle seguridad a tu relación de pareja? Y es que lo que encontramos ahí es mera manipulación. Todo lo que nosotros como seres humanos necesitamos para poder ser parte de una comunidad es sentirnos influenciados de manera positiva, cuidar la naturaleza, adoptar algún cachorro, ayudar a otros seres humanos, ¿sabes? En estas cuestiones positivas sí podemos llamarles influencia. En consecuencias negativas es absoluta manipulación. Otro de los elementos para que exista la comunidad se refiere a la integración. Todos necesitamos ser parte integral de una comunidad. Y es que según lo que tú eliges para ser parte de un esquema social, es lo que te permite integrarte. Por ejemplo, piensa un poco en tus amigos. ¿Qué tipo de amigos tienes? Yo te puedo garantizar que el tipo de amigos que tú has elegido tienen mucho en común contigo. Y es que nosotros elegimos nuestros círculos de amistades según cómo nosotros nos sentimos y según lo que necesitamos. En alguna de nuestras etapas de adolescencia, pues tal vez necesitábamos un poco de rebeldía, ¿no? Así que elegíamos sin conciencia a las personas de las que nos queríamos rodear. Por eso es que nuestro esquema de amistad era más voluble. Ahora que a lo mejor hemos crecido más, que hemos madurado un poco más, de pronto nuestro círculo de amistad empieza a ser cada vez más reducido. Y es más reducido no porque ya no seamos sociales, sino porque de a poco vamos dándonos cuenta que la integración resulta algo muy importante. Pero me quiero integrar con personas con las que comparta opiniones que a mí me hagan sentir bien y que por supuesto me permitan crecer. Por otro lado tenemos el compromiso. Hoy en día la palabra compromiso le hace mucho ruido a la juventud. Y no estoy hablando de compromiso en el tema de pareja, el compromiso en su generalidad. ¿A qué se referirá la palabra compromiso en el tema de la comunidad? El compromiso es esta parte que nos permite cumplir metas. El compromiso es esta oportunidad que nosotros tenemos para poder brindarnos seguridad y brindarle seguridad a los demás. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día vivimos en una sociedad altamente llena de expectativas. Y es que la gente que nos rodea, tu familia, tus amigos, tu pareja, si es que tienes pareja, espera mucho de ti, La gente que te rodea espera mucho de ti. De a poquito ha creado una identidad para ti que tú no eres. Si te preguntas esto, si te lo cuestionas o si te detienes, por ejemplo, a meditarlo y a ser consciente, la mayoría de la gente que te rodea ha colocado en ti una identidad inventada para que tú puedas cumplir sus expectativas. Por ejemplo, nuestros padres han colocado en nosotros expectativas de ser los mejores profesionistas, los mejores hijos, los que no se equivocan. Nuestra pareja ha colocado en nosotros expectativas de la fidelidad, del compromiso, de los que nunca salen a divertirse, ¿sabes? Los que te rodean, la sociedad que te rodea, ha colocado en ti expectativas que a lo mejor no son lo suficientemente ideales para ti. El único compromiso que tú necesitas generar para poder cumplir tus metas es contigo. El principal compromiso que necesitas para que tú puedas desarrollarte dentro de una comunidad es contigo. Y ese compromiso no implica cumplir expectativas que no son ciertas, porque al final son identidades inventadas. Estos son los elementos necesarios para la existencia de una comunidad. Así que toda comunidad se divide en tres partes, o más bien son tres los tipos de comunidades que nos vamos a encontrar en cualquier sociedad. De izquierda a derecha tenemos una que se llama la comunitas existencial o espontánea. Este tipo de comunidad es con la que te vas a encontrar una sola vez. Es pasajera, es transitoria y de pronto aquí hay algo en común. Ahí te puse el ejemplo del transporte público. ¿Qué tendremos en común las personas que utilizamos el transporte público? Número 1, pues que a lo mejor no tenemos coche. Número 2, que quizá vamos por el mismo rumbo. Número 3, que pues tenemos 10 pesos para poder tomar el transporte público.
Este tipo de comunidad, que repito, es espontánea, es transitoria, es de una sola vez, nos coloca en un espacio con desconocidos con los que tenemos algo en común, pero solamente nos encontramos una o dos veces. Por otro lado, en la segunda parte tenemos la comunitas normativa. Este tipo de comunidad es una comunidad organizada, pero nos da ciertas consecuencias permanentes. Nos da ciertas oportunidades permanentes. Aquí te puse como ejemplo la comunitas normativa, que es la educativa, y es que cualquier persona que esté estudiando va a obtener cierta permanencia en el sentido de aprender, del aprendizaje. ¿Qué es lo que tenemos en común? Las personas que compartimos el mismo salón, por ejemplo. ¿Qué tienen en común ustedes 12? Bueno, primero, que eligieron la misma carrera. Segundo, que tienen dinero para pagar la carrera. Tercero, que esta carrera les resulta interesante. Cuarto, y así nos podemos seguir. Este segundo tipo de comunidad son espacios en donde ya hay una coincidencia permanente, ya no es transitoria como la anterior. Y la última es una comunidad ideológica, a la que llamaremos la comunitas ideológica. Aquí es donde las personas que se involucran o que son parte de esta comunidad tienen ciertos modelos utópicos. ¿Qué significa la palabra utopía? Para quien ya la conoce, bueno, aquí lo vamos a recordar un poco, pero para quien no conoce el concepto de utopía, significa lo siguiente. La utopía es esta creencia o este pensamiento ideal. Todo lo que ustedes crean ideal es algo inexistente. No existe la pareja ideal, no existe la familia ideal, no existe la profesión ideal. Eso no existe, eso se queda en un anhelo, se queda en nuestra parte infantil. Cuando nosotros somos pequeños, utilizamos la fantasía y la imaginación como dos rasgos utópicos. Cuando somos pequeños es normal, muchachos. Cuando somos chiquitos, utilizar la imaginación y la fantasía es natural, es normal. Estamos desarrollando habilidades cognitivas. Imaginar que existe Santa Claus, pensar en una fantasía de que entra a mi casa, me deja juguetes, ¿sí? Que existe la cigüeña, que existe el hada o el ratón de los dientes, etcétera. Este tipo de pensamientos ideológicos son normales en los niños. Pero cuando nosotros crecemos y somos adultos ya no es normal. Empezar a utilizar la fantasía y la imaginación como dos rasgos necesarios para poder sobrevivir, esto te deja en un papel de psicótico. Por eso es que son utópicos, porque son situaciones que nunca van a ser realidad, pero que quedan en la idealización del ser humano. Ahí te puse la imagen de Homero Simpson imaginándose millonario, ¿no? Y entonces esto forma parte de la utopía. Qué padre que tú tengas como meta tener una buena cuenta de ahorros o que tú quieras pensar en tener una mejor casa, un mejor coche, eso está padre. Pero si es algo que tú puedes lograr, entonces es natural, es normal. Pero si te estás saliendo del contexto de lo que tú puedes lograr, eso es utópico y eso es enfermizo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me toca escuchar algunos comentarios de algunas chicas que de pronto dicen, yo nada más estoy esperando a que me llegue un millonario para que me saque de pobre. ¿De dónde crees que sacamos ese tipo de realidades, entre comillas? Las sacamos de las telenovelas, las sacamos de los cuentos de hadas, las sacamos de lo que nos ofrece Televisa y TV Azteca, en donde el rico se va a enamorar de la pobre y me va a sacar de aquí, ¿no? Eso es algo utópico, eso no existe, eso queda en la enfermedad de la sociedad o manipulada por el esquema publicitario. Eso no existe, muchachos. No existe el príncipe azul, no existe la princesa que necesita eso no existe, eso es utópico. Y como es utópico, la pregunta es, ¿habrá comunidades que se relacionan por utopías? Por supuesto que sí. Hoy en día están los famosos sugar daddies, las sugar mommies, y todas las chicas o los chicos que de pronto tienen el deseo de tener una sugar o un sugar, viven en una sociedad y en una comunidad utópica, porque esto solamente es una consecuencia de una de las necesidades afectivas y emocionales que está quebrantada dentro del inconsciente. Entonces, estos son los tipos de comunidad. ¿Qué es el desarrollo comunitario entonces de una manera más específica y más generalizada? El desarrollo comunitario exige una cierta condición de vida para una sociedad.
Cada vez que nosotros pensamos en pobreza, pensamos en personas que piden dinero en la calle, personas que quizá viven de lo que otros les pueden ofrecer, personas que a lo mejor no solamente tienen una condición de calle, sino también hay una enfermedad mental que los llevó ahí. Cuando pensamos en condición de vida, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? La condición de vida no necesariamente está relacionada con lo económico, sí tiene una parte de relación, pero la condición de vida tiene que ver con el progreso que cada persona busca para sí mismo. Esto entonces nos lleva a cómo vamos a lograr esta condición de vida, bueno, satisfaciendo las necesidades auténticas de la comunidad en la que nosotros nos desarrollamos, nos desenvolvemos, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que cada cierto día pasa el camión de la basura. Que pase el camión de la basura ayuda a que se satisfagan algunas necesidades de limpieza que existen en cada casa. Y eso a su vez hace un ciclo de cooperación y de participación en la comunidad en la que se vive. ¿Cómo se logra una condición de vida en la sociedad? Se logra a través de la satisfacción de las necesidades que existen en las personas que forman parte de los grupos sociales. Por último, tenemos que el concepto de desarrollo habla de progreso económico, de progreso social, cultural o político. Me atrevo a decir que el desarrollo comunitario no solamente habla de este tipo de progresos, porque también es importante tener un progreso de salud, un progreso mental, un progreso educativo, un progreso emocional, etcétera. Todos los progresos que socialmente se nos aperturan, como el económico, el político, etcétera, son importantes, por supuesto que sí. Pero, ¿cómo podemos aprovechar esos progresos si personalmente estoy estancado o estoy sintiéndome inferior al mismo progreso que estoy buscando? Muy bien, el desarrollo comunitario nos va a llevar a la organización, a la definición de las necesidades, a la formulación de planes, a la ejecución de actividades. ¿Para qué? Pues para que como comunidad podamos avanzar de una forma más específica. Esto entonces a su vez nos invita a que podamos desarrollarnos de una manera autónoma e independiente. ¿Para qué? Pues para subsistir a través del trabajo, para poder obtener abrigo, refugio a través de una vivienda, para poder generar conocimiento a partir de la educación, para poder tener salud a partir de nuestra sanidad y medio ambiente, que digo, cada uno de estos elementos son, no iguales para todos. No todos tenemos en sí las mismas oportunidades de estos aspectos porque, bueno, ya quisiéramos que para todos fuera la salud gratuita, ya quisiéramos que para todos el conocimiento, el bienestar, etcétera, pues también nos dieran apertura igual para todas las personas, pero no. En el último aspecto tenemos el ocio, la cultura y los deportes. Déjame decirte que México es uno de los principales países reconocido por el ocio. En México hay una gran cantidad de turismo. El turismo mueve en gran medida la participación económica y social del país. Y es que en muchas otras partes del mundo se reconoce a México por su cultura y sus tradiciones. Por ejemplo, México es conocido por el mariachi, por la comida, por los pueblos mágicos, por los colores, etcétera. Y no solamente porque se trate de algo bonito para visitar, sino que tenemos una gran identidad enfocada y evocada al ocio y al entretenimiento. Entonces, mira qué curioso que nuestra apertura social esté diseñada y esté organizada de tal manera que le podemos ofrecer muchas cosas al mundo, ¿no? Bueno. El progreso y el proceso de desarrollo integral necesita lo siguiente. Esto que vamos a mencionar es una parte importante para que tú des apertura a la investigación del protocolo que vas a realizar. Tenemos 4 pasos para que el desarrollo integral de una sociedad exista. El primer paso es observar los problemas. Si ahorita estuviéramos en un debate y pudiéramos poner algunos problemas sociales sobre la mesa, ¿cuáles pondrías tú? ¿Qué tipo de problemas sociales existen hoy? ¿Cuáles son aquellos conceptos que hoy en día se han vuelto un problema? ¿De qué podríamos hablar tú y yo para que pudiéramos rescatar algunos problemas sociales? ¿Qué tan importante es observar los problemas? ¿Es importante observar sus causas?
así como también los factores alrededor del problema y por supuesto las consecuencias. ¿Esto para qué nos sirve? A nosotros que somos psicólogos y que somos profesionales de la salud mental y la conducta humana, nos sirve para poder, además de observar, investigar a través de un análisis, a través de la sintomatología, a través de un solo comportamiento, darnos cuenta cuál es el origen de ese tipo de comportamiento, si está de acuerdo a una sociedad, si está en contra de la sociedad, etcétera. De esta manera podemos llegar al desarrollo integral en el concepto del esquema comunitario. Muy bien, fíjate muy bien. Ahora que ya más o menos vamos entendiendo de qué se trata el desarrollo comunitario, vamos a entrar a este tema que me resulta muy interesante y que espero ser clara de una manera muy breve. Todas las sociedades habidas y por haber, estamos hablando de sociedades humanas, se van a dividir en instituciones sociales. Las instituciones sociales, a su vez, son un grupo de personas o son ciertas agrupaciones que van a funcionar a partir de diferentes características. Otra vez, todas las sociedades o toda sociedad se divide en instituciones sociales. Toda institución social es una agrupación que va a tener las siguientes características. Número 1, objetivos concretos. Número 2, estructuras definidas. Número 3, funciones específicas. Esto para que se determine la dinámica y, por supuesto, el funcionamiento de toda sociedad. Repito, toda institución social tiene objetivo, estructura y funciones. Vamos a conocer los diferentes tipos de instituciones sociales, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de la comunidad de una manera satisfactoria. Hay diferentes tipos de instituciones sociales. De una forma muy clara, muy específica y muy sencilla, vamos a comenzar con la primera. La primera institución social se llama institución familiar. Y es que, como lo mencionábamos al principio, la familia es este primer espacio, este primer lugar en donde nosotros nos vamos a descubrir con una identidad, en donde vamos a reconocer la cooperación, la participación, la pertenencia, el sentido de orientación y de diálogo, en donde nosotros vamos a aprender a poder ser parte de una sociedad. Se define como el conjunto de personas ligadas por dos tipos de parentesco. Existe el parentesco sanguíneo, que son el tipo de personas que somos parte de la misma familia, en donde no hay otro tipo de elementos como el legal. Existe el parentesco legal, en donde puede ser que haya alguna adopción, en donde puede ser que a lo mejor no funcione con mi pareja y entonces me uno a otra persona y esta otra persona adopta de una manera legal a mis hijos, por así decirlo, y entonces la institución familiar se vuelve una parte fundamental para la sociedad que nosotros vamos a pertenecer, ¿no? Ahora bien, si ya se entendió que la institución familiar es la base principal de una sociedad, ¿qué tanto nosotros conocemos a nuestra familia? ¿Qué tanto nosotros estamos lo suficientemente abiertos al conocimiento social, afectivo, de diálogo, etcétera, de nuestra propia familia? Para poder entrar en este debate, vamos a ver el siguiente video. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Antonia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él. Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado en Instagram? Chats de vídeo. Sí, ya saben, ¿cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? Correcto. ¿En Twitter? Muy bien, sigue esperando. Oh my god, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En la fiesta. ¿Tus padres? ¿Cómo se conocieron?
lo sé. El libro de la selva. ¿Ese es Hugo? Cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Vale. Cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso. No. Las redes sociales están siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. Bueno, Bueno, más allá de la publicidad que nos presenta este video, vamos a tratar de meternos un poquito más a lo que observamos aquí. Más allá del hecho de sensibilizarnos un poco con esto que observamos, la idea es que nos demos cuenta que justo no tenemos una identidad. Digo, ahí hay una comparación muy interesante con no conocer a la familia, pero sí conocer el esquema de las redes sociales. Pero si nosotros lo pensamos, digo, yo creo que ustedes son muy jóvenes, pues, pero anteriormente cuando no teníamos redes sociales, aunque podríamos decir que había un poco más de unión familiar, no necesariamente, si lo pensamos dos veces, no es que los tiempos cambien, es que de pronto el esquema familiar en el que nosotros crecemos y nos desarrollamos, pues tiende a evolucionar según las circunstancias en la sociedad en la que se encuentra. Entonces, a mí me resulta muy curioso lo que estamos viendo en el video, en donde hay pues personas que de pronto no conocen a su familia, que no tienen una identidad, que lo único que los identifica es lo que reciben de las redes sociales, de la televisión, de lo publicitario, de lo que escuchamos allá afuera en las demás personas. La institución familiar es la parte base y más importante para que el ser humano pueda desarrollarse también en las otras instituciones que a continuación vamos a ver. En segundo lugar tenemos la institución educativa. En segundo lugar tenemos la institución educativa. La institución educativa o fortalecemos la educación que se nos dio en casa. ¿Tú por qué crees que existen tantos chicos bullies? ¿Tú por qué crees que existen tantos chicos buleados? Y eso existe no solo desde preescolar, existe incluso este tipo de personas, más allá de hacer un análisis lógico de, bueno, algo le falta en su casa y entonces por eso lo hace con otras personas. Sí, eso lo podemos sugerir y concluir desde una lógica que se nos ocurre, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace falta justamente en su casa? ¿Qué es lo que le hace falta ahí? Educación, le falta cariño, le falta atención. En palabras simples, cuando una persona abusa de otra persona, necesita validación. Yo, que soy abusador de otras personas, necesito que me validen. El poder que yo siento cuando abuso de otras personas, ese poder me da validación. Aquí te va la parte más interesante de esto. Si yo soy al que agreden, si yo soy el buleado, yo también necesito validación. Hay una parte muy interesante. El buleador, el agresor, es el que elige a quién agredir y justamente lo elige porque lo considera su igual.
Si yo agredo a una persona, no la voy a agredir si es más fuerte que yo. Por supuesto que le voy a agredir porque me representa la misma debilidad e inferioridad de donde yo vengo. Entonces, más allá de hacer un análisis superficial de por qué existen este tipo de personas en la escuela, por poner algún ejemplo, hay que analizar qué es lo que falta en casa que no se está perpetuando en la cuestión educativa. En la escuela, nosotros aprendemos estrategias para socializar, aprendemos estrategias para organizar y aprendemos estrategias para ser parte de un grupo. Cuando nosotros llegamos al preescolar, ahí nos dimos cuenta que convivimos con otros niños de nuestra misma edad y ahí aprendimos a desarrollar un lenguaje mucho más autónomo y mucho más competitivo. Una vez que pasamos a la primaria, aquí el aspecto que más desarrollamos es el social, donde ya aprendemos a jugar con otro tipo de niños de otras edades, donde ya conocemos el liderazgo, donde conocemos la competencia, etcétera, etcétera. Una vez que sucede esto, llegamos a la secundaria, donde el proceso que estamos viviendo ahí es un proceso de constante cambio, cambio físico, cambio emocional, cambio psicológico, y cuando llegamos a la prepa y a la universidad, y justo a la edad en la que ustedes ahora se encuentran, es cuando ya topamos con una perpetua existencia de conocimiento. Ya llegamos aquí con una gran cantidad de experiencias. Ahora estudiar a esta edad lo único que nos permite es seguir aprendiendo, seguir creciendo y ahora obligados a enseñar a otras personas. La educación es algo que se hereda, ¿sí? Entonces tú has sido educado, lo que tú necesitas para que tu educación sea validada, sea valiosa, es ayudarle a otros a que también aprendan. Por otro lado, tenemos la institución política. La parte política no solamente se refiere a lo que tú y yo conocemos, donde hay un gobernador, un presidente, etcétera. La institución política se refiere a todas estas características que permiten que exista organización, dirección, orden, que se cumplan los objetivos sociales. La política tiene el objetivo principal de poder garantizar a toda una sociedad que forma parte de un esquema que se cumplan sus derechos. Así de simple. ¿Por qué crees que cuando cumplimos 18 años es importante sacar nuestra credencial de elector? ¿Porque eso ya nos hace adultos? Por supuesto que no. Lo que nos permite es tener una identidad social. La identificación, el INE, pues, nos da una identidad social. Esto nos permite ser parte del Estado. ¿Qué es lo que aprendemos en la institución política? A ser parte de un esquema continuado por un derecho y una obligación. Por otro lado, tenemos la institución económica, que contrario a lo que se cree, la institución económica no solamente se refiere al dinero, ¿no? A cómo se mueve el dinero. La institución económica hace referencia a cómo este dinero se distribuye. Fíjate bien, esta particularidad de la institución económica hace referencia a la producción, distribución, intercambio y consumo de los bienes y productos sociales. Cada vez que tú entras a Facebook, consumes publicidad, consumes estereotipos, consumes mentiras, consumes manipulación, consumes algún tipo de información útil, por seguro. Ahora ya también existen influencers virtuales. Un grupo de ingenieros se han encargado de inventar a una mujer o a un hombre perfecto que tiene una vida digital, que por ejemplo llevan a no sé, creación digital al súper, al mall, a la plaza, al cine, y entonces pues personaje digital publica en sus redes que fue al cine y ahora cientos y millones de personas siguen a este influencer. Por mucho que no nos guste, nosotros ya nos convertimos en consumidores de productos sin sentido, ¿no? Y ahora, más allá de que se trate de una cuestión de adquisición valiosa, realmente estamos adquiriendo productos inútiles, ¿no? Ahora bien, aquí quiero ponerte un paréntesis y espero que esta información te sea de utilidad. Hay una teoría dentro del esquema de lo que
tú te relacionas con el tiempo o con el dinero, ese es el tipo de relación que tienes contigo, específicamente en la parte del dinero. Como tú te relaciones con el dinero, asimismo es como tú te vas a relacionar contigo. ¿Por qué? El dinero es un símbolo, es un signo de poder. El dinero es un signo de estabilidad. El dinero es un signo de pertenencia. Entonces, la manera en la que yo me voy a relacionar directamente con el dinero es la misma manera en la que yo me relaciono conmigo mismo. Si yo soy bien codo, si yo soy bien agarrado, de esa manera yo me relaciono conmigo, como que me dejo al último. Mi prioridad es mi familia, mi pareja, mi trabajo, y no he dormido nada, no he descansado, ay, me exigen cada vez más en el trabajo, ¿qué quieren de mí? Bueno, pues eso sucede porque soy codo. Entonces aquí hay una retroalimentación inconsciente que de la misma forma que yo me relaciono afuera, me relaciono adentro. Si yo, por ejemplo, soy bien despilfarrador, yo invito en esta ronda, ¿no? Y entonces yo te pago y yo, está padre de pronto pues querer compartir tu dinero con las demás personas. Pero cuando tú despilfarras, cuando tú sueltas de más, es la misma relación que tú tienes con este tipo de cuidado, esta amabilidad para contigo, pues que sea lo que Dios quiera y entonces nos abrimos experiencias que ni necesitamos. Si tú eres de las personas que tienen una cuenta llena de dinero y no lo gastas porque no vaya a ser que un día lo ocupes, así mismo estás llevando tu historia, así mismo estás llevando tu vida. Mejor lo vivo después, ahorita no es necesario. No, pues ya que tengas 50 por allá descansaré, ahorita no. Entonces de pronto nos damos cuenta que nos perdemos de la atención personal porque le prestamos atención a lo demás, ¿sale? Tenemos por último la institución religiosa. En la institución religiosa no solamente se habla de que seas parte de una religión, no. Fíjate bien, la palabra religión viene del vocablo latino reelegare. La palabra reelegare significa reelegir. Esto se refiere a que cada vez que nosotros elegimos o nos elegimos, estamos practicando una religión. Claramente, desde el concepto social, la religión es considerada de otra manera, donde hay un dogma, donde hay un código, donde hay ciertas normas, ciertos valores, etcétera, etcétera. Quiero decirte que la religión tiene su importancia en el esquema social, ¿eh? Digo, por mucho, si tú eres ateo, si tú eres agnóstico, etcétera, más allá de que si son como profesional de la salud mental, es la apertura y la empatía. En algún momento determinado tendrás algún paciente que a lo mejor es creyente y que es muy apegado a su religión, a su dogma religioso, y que tú desde tu concepto de apertura y de empatía estás obligado a poder tener este tipo de particularidad para poder acompañar a tu paciente. Digo estás obligado porque a final de cuentas que tú te arraigues en una sola idea te volvería un profesional cerrado. Y hoy en día un profesionista de la salud mental cerrado es un peligro. La religión es un fenómeno que el ser humano ha necesitado desde tiempos inmemorables y que como tal necesita de una serie de códigos morales que le permitan vivir en sociedad. Desde los primeros pobladores, por ejemplo en Mesoamérica, no existía como tal una religión, existía una conducta social, una dinámica social que se perpetuaba a través de la historia para que la misma sociedad que lo repetía, que lo vivía, se sintiera feliz, se sintiera bien. El objetivo principal de vivir en sociedad, pues precisamente era buscar el bienestar. La idea genuina de la religión es ese, buscar el bienestar. No nos vamos a meter en broncas de debates de que si sucede, si no sucede, no. Lo estamos viendo desde el concepto generalizado de lo que significa una institución religiosa. Entonces, pertenecer a un tipo de dogma religioso o alguna religión, a quien es parte de estos grupos, le da cierto sentido de vida. Entonces, creer en un ser superior, creer en un creador, le da un sentido al aspecto espiritual. No es el único, hay muchas aperturas que vamos a tener aquí a lo largo de otras sesiones, pero por lo pronto esto hace la institución religiosa. Todas las comunidades que se dividen en sociedades, que a su vez se dividen en instituciones sociales, también se forman por grupos. Todas las instituciones sociales se forman por grupos, desde la institución familiar hasta la institución religiosa. ¿Cómo es que en una familia hay grupos?
Pues casi siempre nos identificamos más con uno de nuestros padres, casi siempre nos identificamos más con uno de nuestros hermanos, a veces elegimos amigos que de pronto significan hermanos para nosotros. Entonces, en cada institución hay ciertas divisiones por grupos. El grupo, por lo tanto, es una de las unidades sociales más importantes. Aquí es donde vamos a compartir valores, vamos a compartir vínculos, vamos a compartir de menor o mayor grado ciertas similitudes sociales. Y uno de los ejemplos más importantes, pues es este. Hoy en día, hablar de un grupo social es aquello que nos apertura la conciencia. Y esto de aperturarnos a la conciencia es porque nos ayuda a pertenecer a un grupo. Aquí te puse algunas palabras que de pronto nos pueden servir, para darnos cuenta que somos parte de un grupo. La solidaridad, la sororidad, la colaboración, cooperación, identidad o sinergia. Te voy a decir qué es lo malo o lo negativo de este tipo de conceptos, que solamente los utilizamos cuando hay un conflicto de por medio, que ya tembló en no sé dónde y hay una catástrofe natural, entonces hay que ser solidarios, hay que cooperar, que ya se inundó por allá una parte de la República, entonces hay que acomodarnos para poder ayudar a los demás, que ya existen una gran cantidad de mujeres desaparecidas, agredidas y todo este rollo, ahora sí hay que ser sororas, ¿no? Entonces, lo lamentable de vivir en grupo es que de pronto nos surge la idea de querernos y ayudarnos solamente a través del conflicto. Ojalá que podamos vivir en una sociedad en donde no se necesite algo negativo para despertar y descubrir los aspectos positivos que sí tenemos, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las características de los grupos? Bueno, hay características comunes como la edad, el sexo, el medio social, los intereses en común, etcétera, y que esto de alguna forma va cambiando a lo largo de nuestra vida. Te voy a poner algún ejemplo. Seguramente has escuchado el concepto de ser chavorruco. Este concepto está tan normalizado que no le vemos la parte negativa o patológica. Ser chavorruco, como por ahí se le dice, es un trastorno. Es el trastorno de evitar o negarnos a la madurez, a crecer. Y entonces, desde que tú eras pequeño, te ibas identificando con personas de tu edad, te ibas identificando con personas de tu mismo sexo, con tus mismos roles, dentro de tu mismo medio social, con algunos intereses en común, etcétera. A mí me tocó todavía la época de ser emo, entonces claramente, pues ya sabrás, ¿no? Que todos traíamos nuestro copetazo ahí, nuestros colores morados, rosa fuchsia y no sé qué, y elegíamos amigos que trajeran como el mismo rollo. Mientras más íbamos creciendo, nuestros intereses iban cambiando y de pronto también iban cambiando nuestras parejas, nuestro círculo de amigos, etcétera. Entonces es muy interesante cómo un grupo sano dentro de una sociedad, en la medida en la que va creciendo y madurando, también va cambiando sus características comunes. Cuando yo soy un adulto y me sigo aferrando a la idea de no envejecer o de no madurar, pues me quedo en un anclaje inconsciente en otra de mis etapas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy evitando vivir mi propio proceso. ¿Cuáles son los objetivos en comunes dentro de algún grupo? Bueno, pues a lo mejor un objetivo en común es defender algunos derechos, evolucionar con respecto a las leyes, la obediencia o desobediencia de los reglamentos, la promoción de una actividad, etcétera. Comúnmente cuando estudiamos psicología, nos dejan ver estas películas como La Naranja Mecánica, el Club de la Pelea, por ahí la del experimento, que son muy comunes que revisemos porque se habla de cómo se experimenta en el esquema social. Si tú quieres ver una película donde puedas ver todos estos conceptos que hoy hemos revisado, se llama La Ola. Es una película, si no me equivoco, alemana o algo así, que de pronto te muestra cómo el tema de la edad, el sexo, el medio social, los valores en común, el mismo objetivo de defensa, etcétera, es lo que forma un grupo. Por acá tenemos la conciencia de pertenencia. ¿A quién no le gusta pertenecer a un grupo? Y por último tenemos interacciones directas de mayor o menor grado que de pronto nos conectan con otro grupo de personas con los intereses en común. Hasta aquí tenemos el tema de hoy, muchachos. Es mucha información, eso parece, pero una vez que tú revises la presentación te darás cuenta que no es tanto. Aquí te va la primer tarea. ¿Por qué la primera tarea? Porque te vas a llevar 2 tareitas. Te recuerdo que hay que contestar el cuestionario, que les voy a compartir la liga en el grupo para que por favor yo pueda tener esa evidencia de que todos lo contestaron y de que todos participaron. Te va a ayudar mucho revisar la presentación o revisar asimismo este video otra vez. Ahí en Google Classroom
tienes adjuntos 2 libros. Uno de ellos se llama Desarrollo Comunitario y Calidad de Vida. De ese libro vas a investigar el concepto que se llama animación sociocultural. No te preocupes por buscarle y buscarle. Esta información viene a partir de la página 65. Una vez que tú tengas el concepto investigado, te voy a pedir que lo tomes en cuenta, que lo anotes, que lo tengas ahí dentro de la tarea. Y asimismo, a partir de este concepto, necesito que hagas un diagrama, un esquema, un mapa mental, un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, lo que tú quieras. Yo no me voy a meter aquí. Para mí es importante lo que tú me entregues de tarea, porque me voy a dar cuenta qué tipo de organización utilizas, 1, para tus trabajos, 2, de qué manera investigas, 3, qué tanta seriedad y qué tanta formalidad entregas en tus trabajos. Yo me voy a dar cuenta de todo esto. Para poder realizar este esquema, diagrama, cuadro, etcétera, necesitas tomar en cuenta estos 7 elementos: participación, comunidad, desarrollo, calidad de vida, educación, identidad personal e identidad colectiva. De cada uno de estos elementos, que a lo largo de esta sesión ya los fuimos platicando, y si tú lees esta parte del libro también viene, pues te voy a pedir que en lugar de ponerme definiciones, me pongas ejemplos. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner ¿qué es la animación sociocultural? Y a partir de ese primer concepto voy a poner participación y un ejemplo de cómo en una sociedad o en una comunidad se participa. ¿Qué es una comunidad? Un ejemplo. ¿Qué es el desarrollo en una comunidad? Un ejemplo. ¿Qué es la calidad de vida en una comunidad? Un ejemplo. ¿Qué es la educación en una comunidad? Un ejemplo, etcétera, etcétera. Ejemplos tuyos, no los investigues. Me gustaría saber qué piensas, cómo obtienes esta información que aquí estuvimos platicando, etcétera. Lo vas a realizar obviamente a computadora para que me lo puedas entregar como fecha límite hasta el jueves 14 a lo largo del día. Como es una fecha límite, si lo tienes desde mañana, mañana me lo mandas, no te preocupes. Poner una fecha límite al jueves es porque el viernes yo revisaría las tareas para que ustedes ya tengan una retroalimentación para el día sábado. Si tu actividad es enviada fuera del tiempo establecido como fecha límite al jueves, no te la voy a tomar en cuenta, ¿vale? De tu lado derecho tienes a dónde lo vas a enviar. Lo vas a entregar a Classroom. En la primera hoja, esto siempre va a ser de ley en cada uno de tus trabajos. En la primera hoja va el logo de la universidad, tu nombre completo, tu asignatura, el título de la actividad, que en este caso se llama Desarrollo Comunitario, y todo esto en el orden que tú quieras. El chiste es que lo tenga. Si te falta el logo, si te falta tu nombre, si te falta algo de estos datos, no te lo voy a tomar en cuenta. Yo sé que a lo mejor suena muy radical, pero la verdad es que quiero prestar atención a cómo un alumno de octavo cuatrimestre de la carrera de psicología entiende y conceptualiza las instrucciones. Me encantaría ver tus trabajos de una manera formal y de una manera con calidad, ¿no? En las siguientes hojas yo te puse ahí 2 o 3 porque no sé si vas a hacer la letra muy grande. Aquí, si te fijas, no te estoy poniendo nada en APA. Por lo pronto quiero ver cómo trabajas las actividades que de pronto se dejan. El esquema que tú elijas hacer, al final de tu esquema, al final de lo que hayas elegido trabajar, vas a escribir la fuente bibliográfica, por supuesto que es del libro que yo te sugerí y que la información la encuentras a partir de la página 65. No busques, por favor, en ningún tipo de liga, no busques en Wikipedia, ni el Rincón del Vago, ni en nada de eso. Solamente vamos a tomar en cuenta la información que está en el libro sugerido y que ya está ahí en Google Classroom, por favor. Hay que entregarlo en formato PDF. Si se te pasa convertirlo a PDF, no te lo voy a recibir, ¿sale? Entonces te pido por favor que lo compartas en formato PDF. Si vas a utilizar imágenes, procura que no sean muy grandes para que el texto sea lo que sobresalga y los ejemplos que vas a utilizar pues sean los que también yo pueda tomar en cuenta. Lo vas a enviar a Classroom, por favor, y hay que ponerle nombre a tu archivo. Cuando tú terminas tu actividad y lo conviertes a PDF, hay que ponerle nombre a tu documento en PDF. En este caso, todos tus documentos van a tener tu nombre completo, _ actividad 1, o 2 o 3 o según sea el caso, ¿sale? Entonces esta es la actividad número 1. Si hay alguna duda, por favor lo comparten en el grupo para que ahí podamos ir estableciendo las respuestas a las dudas, ¿no? Que por ahí puedan existir. Y la tarea número 2 es la siguiente.
Te voy a pedir que a partir de hoy y como fecha límite hasta el miércoles 13 de enero, o sea, un día antes de la entrega de la primera tarea, me compartas el tema con el que vas a trabajar tu protocolo de investigación. Si tú ya tienes un trabajo de investigación, algún ensayo de investigación, alguna tesina, etcétera, y ya tienes un tema que no quieres elegir otro y quieres trabajar ese mismo, no tengo ningún inconveniente. Lo único que quiero que tomes en cuenta es que no lo puedes cambiar, ¿sale? No puedes cambiar de tema de investigación. Aquí lo importante es que seas muy claro con lo que deseas investigar para que sea más fácil para ti, más atractivo para ti indagar en el tema y que sea también útil para mí para poder apoyarte con algunas fuentes bibliográficas que nos puedan ayudar para el marco teórico. La tarea número 2 es: elige un tema para la elaboración de tu protocolo de investigación. El tema deberá tener las siguientes características. Número 1, que sea de tu interés. Si no te interesa el tema que vas a elegir, mejor busca uno que definitivamente sí te llame la atención. Por ahora no te preocupes si no tenemos un súper título de investigación. Si tú me dices la contaminación, con eso es suficiente, pero no nos vamos a mover de ese tema, ¿sale? El hecho de que sea de tu interés es para que te sientas atraído a querer investigarlo y hacerlo, porque luego hay gente que ya se va a acabar el cuatri y no ha hecho nada, ¿no? La segunda característica es que tengas acceso a la población a la que vas a investigar. Si tu trabajo, tu tema de investigación requiere de niños, pero ahorita no tienes contacto con niños para poder hacer la estadística, mejor ni te metas en problemas. Si ahorita el tema que quieres investigar puedes tener acceso a cierta población por tus redes sociales, por tu familia, por tus amigos, por tu trabajo, entonces sí nos puede dar la apertura. Como la mayor parte de lo que vamos a trabajar va a ser en digital, pues obvio también nuestras estadísticas, nuestras gráficas las vamos a hacer de manera digital. Entonces mi sugerencia es que tengas acceso a la población que vas a investigar, si no, no vamos a poder sacar una estadística. Y por último, que en la búsqueda de fuentes bibliográficas puedas indagar para obtener información. ¿A qué me refiero con esto? Pues que no solamente vayas a internet y saques de cualquier página, vamos a entender que hay fuentes aptas, fuentes fidedignas que nos van a servir para darle un sentido más profesional a nuestro protocolo de investigación, ¿sale? Esto necesito que me lo hagas llegar al grupo de WhatsApp. Esto no lo pongas allá en Google Classroom. Esto es vía WhatsApp. Tienes como fecha límite al miércoles 13 de enero. ¿Sale? O sea que si ya tienes el tema, ya velo poniendo ahí en el grupo para que yo haga mi registro de qué temas está trabajando y para poder ir viendo tus avances, ¿sí? El contexto o lo que me tienes que poner en el grupo de WhatsApp es tu nombre completo, un guioncito y el tema a desarrollar. Recuerda, si todavía no está completo el tema y las variables y todo esto, no te preocupes, eso lo iremos haciendo poco a poquito de manera personal. Es importante que tengas claro el tema con el que vas a trabajar porque no lo vas a poder cambiar. La idea de esto es que tus avances puedan ser o te puedan ayudar a que te sientas cada vez más seguro con tu investigación. Y eso para que yo pueda hacer algunas correcciones que se tengan que sugerir en el momento si es que así se necesita. Y por supuesto, pues que yo te pueda ayudar o apoyar con algún tipo de material o fuentes bibliográficas que te puedan servir. Tenemos tres actividades por hacer. Número 1, el cuestionario, que les voy a compartir la liga. Número 2, la tarea del esquema del libro de desarrollo comunitario y calidad de vida. Y número 3, en este caso, que ya tengas el tema para tu investigación como fecha límite al miércoles 13 de enero. Hasta aquí, muchachos, pues básicamente es todo nuestro tema, la clase del día de hoy. La verdad es que me siento muy complacida. Gracias.